Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hablamos con Dios, pero el cielo parece guardar silencio. Oramos, buscamos, preguntamos, esperamos, y aún así no escuchamos nada. Y ese silencio puede sentirse pesado, confuso o incluso doloroso. Nos hace cuestionar si estamos haciendo algo mal, si Dios alejó, si acaso dejó de escucharnos. Pero en realidad, esos silencios no siempre son ausencia. Muchas veces son invitaciones, invitaciones a detenernos, a profundizar, a mirar hacia adentro, aprender a reconocer a Dios no solo en las respuestas inmediatas, sino también en los espacios donde parece que no pasa nada. A veces el silencio de Dios no es un no, sino un quédate aquí conmigo un momento más. Cuando Dios parece callado, también se despiertan en nosotros emociones que preferimos evitar: la incertidumbre, la impaciencia, el miedo a no tener el control. Y es justo ahí donde comienza un trabajo profundo en nuestro corazón, porque el silencio nos confronta contra nuestras expectativas, con nuestra necesidad de respuestas rápidas, con nuestra tendencia a querer entenderlo todo. En esos momentos, Dios no está castigándonos ni tampoco ignorándonos. Está enseñándonos a confiar más allá de lo que sentimos. Está formando en nosotros una fe que no depende de señales visibles, sino de una relación que se sostiene incluso cuando no escuchamos nada. A veces el silencio es el terreno donde la fe madura, y lo hermoso es que cuando aprendemos a caminar con Dios, incluso en su silencio aparente, descubrimos que Él nunca dejó de estar presente. Empezamos a notar su compañía en detalles que antes pasábamos por alto, en la paz que llega sin explicación, en la fortaleza que aparece justo cuando pensamos que ya no podíamos más. Descubrimos que el silencio también habla, solo que en un lenguaje más suave, más profundo y más íntimo. Y desde ese lugar entendemos que no se trata de escuchar siempre una respuesta, sino de aprender a confiar en el corazón de aquel que nunca deja de acompañarnos, incluso cuando parece callado. Hay momentos en los que el silencio de Dios se siente como un cuarto oscuro en el que extendemos la mano buscando una respuesta, una señal, una palabra, y lo único que encontramos es quietud. Y esa quietud puede ser desconcertante porque estamos acostumbrados a relacionarnos con Dios desde la expectativa de que Él siempre responderá de inmediato, de que siempre habrá una confirmación clara, de que siempre sentiremos algo. Pero cuando Dios parece callado, no significa que se haya ido, ni que esté distante, ni que haya dejado de interesarse por nosotros. A veces su silencio es un espacio sagrado donde Él nos invita a detenernos, a respirar, a escucharlo de una manera más profunda, más fina, incluso más íntima. Es un silencio que no castiga, sino que forma. Un silencio que no abandona, sino que acompaña desde un lugar que no siempre comprenderemos. El mundo
constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de la aprobación de las otras personas. Sin embargo, la palabra nos recuerda que nuestro valor está en quien nos creó. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 se nos afirma constantemente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. No somos producto del azar ni de la casualidad, sino diseño perfecto de un Dios que nos llamó a vivir con propósito. Cada detalle de nuestra vida, cada talento, cada experiencia, incluso nuestras debilidades, forman parte de un plan mayor. Tú eres invaluable porque tu existencia misma es evidencia de que Dios quiso que estuvieras aquí, en este tiempo y en este lugar, con una misión que nadie más va a llevar a cabo como tú. Y aun cuando Dios parece callado, ese valor no cambia, ese propósito no se detiene, esa identidad no se pierde. Cuando Dios parece callado, lo primero que suele aparecer en nuestro corazón es la duda. Nos preguntamos si hicimos algo mal, si nos alejamos sin darnos cuenta, si Dios está molesto o si simplemente dejó de escucharnos. Pero la Biblia nos recuerda que Dios no cambia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su carácter no se modifica según nuestras emociones. Su amor no fluctúa según nuestro desempeño. Su presencia no depende de nuestra percepción. El silencio de Dios no es un juicio, es un misterio que nos invita a confiar más allá de lo que sentimos. A veces, el silencio de Dios es una invitación a caminar por fe y no por vista. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 nos recuerda: por fe andamos y no por vista. Cuando no escuchamos nada, nuestra fe se fortalece porque aprendemos a caminar no por señales externas, sino por la certeza interna de que Dios sigue obrando. Es en esos momentos donde la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica, donde dejamos de depender de lo que sentimos y empezamos a depender de lo que sabemos. Que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios no nos abandona. También es importante recordar que Dios habla de muchas maneras, no solo con palabras audibles o respuestas inmediatas. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 14, dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. A veces habla a través de la paz que inexplicablemente llega, otras veces a través de una pausa que nos obliga a detenernos, otras a través de una persona que aparece en el momento justo y otras a través de un proceso que no comprendemos hasta que pasa el tiempo. Su voz no siempre suena como esperamos, pero siempre está presente. Cuando Dios parece callado, es un momento para revisar nuestro corazón, no desde la culpa, sino desde la honestidad. El libro de Salmos 139, versículo 23, nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A veces hay ruido interno, heridas, temores o incluso distracciones que nos impiden escuchar con claridad, no porque Dios no hable, sino porque nuestro interior está demasiado lleno para percibir su voz suave. También
Es un tiempo para recordar lo que Dios ya nos dijo. Muchas veces buscamos una palabra nueva cuando ya tenemos una palabra firme. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 dice: Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando Dios parece callado, su palabra escrita sigue hablando, sigue sosteniendo, sigue guiando. A veces no necesitamos una nueva instrucción, sino volver a la que ya nos dio. El silencio de Dios también puede ser un espacio de preparación. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, dice: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay procesos que solo se entienden con el tiempo, cuando vemos cómo cada pieza encaja, cómo cada espera tenía sentido, cómo cada silencio estaba preparando algo que no habríamos podido recibir antes. A veces Dios guarda silencio porque está trabajando en algo que aún no estamos listos para recibir. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, nos menciona: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Su silencio no es inactividad, es sabiduría. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce lo que nosotros no conocemos y sabe cuándo es el momento perfecto para hablar. Cuando Dios parece callado, también es un llamado a permanecer cerca. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No importa si no escuchamos nada, lo importante es no alejarnos. A veces el silencio es una invitación a acercarnos más y no a rendirnos más. El silencio también nos enseña paciencia. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12 dice: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La paciencia no es pasividad, es confianza activa, es seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En esos momentos es importante recordar que Dios escucha incluso cuando no responde de inmediato. En el libro de Salmos, número 34, versículo 17 dice: Claman los justos y Jehová oye. Su oído nunca se cierra, aunque no responda como esperábamos. Él escucha cada palabra, cada suspiro y cada lágrima. También es un tiempo para aprender a descansar. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí y yo os haré descansar. A veces buscamos respuestas cuando Dios lo único que quiere es darnos paz. Su silencio puede ser un refugio, un espacio donde nos invita a soltar el control y simplemente estar con Él. Cuando Dios parece callado, podemos apoyarnos en su fidelidad pasada. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice: Nuevas son cada mañana sus misericordias. Si Él ha sido fiel antes, lo será ahora. Recordar lo que Dios ya hizo nos da fuerza para confiar en lo que hará. El silencio también nos enseña a depender menos de las emociones. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7 dice: Bendito el varón que confía en Jehová. La fe no siempre se siente, a veces simplemente se decide, y esa decisión se vuelve más firme cuando aprendemos a caminar incluso sin sentir nada. En esos momentos es importante rodearnos de personas que nos recuerden la verdad.
En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17 dice, hierro con hierro se aguza. Dios también habla a través de la comodidad, a través de quienes nos aman, a través de quienes nos sostienen cuando nuestras fuerzas flaquean. El silencio puede ser un espacio donde Dios nos fortalece. En el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 31 dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La espera no es pérdida, es renovación. Dios usa el silencio para fortalecernos, para prepararnos, para hacernos más sensibles a su voz. También es un tiempo para aprender a escuchar con más sensibilidad. En Primera de Reyes, capítulo 19, muestra a Elías descubriendo que Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible a través del viento. Dios habla suave cuando quiere que nos acerquemos más. Su silencio no es ausencia, es una invitación a acercarnos al susurro. Y cuando finalmente entendemos que el silencio de Dios no es abandono, sino compañía profunda, algo en nuestro corazón se estabiliza. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la quietud lo reconocemos, en el silencio lo encontramos, en la espera lo conocemos de una manera que no habríamos conocido de otra forma. Hoy quiero que te quedes con esta verdad. Aunque Dios parezca callado, nunca está ausente. Él sigue obrando, sigue guiando y sigue amando. Una vez más, en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, se nos recuerda que somos hechura suya, creadas o creados con propósito, y aún en el silencio, ese propósito sigue avanzando. Dios no se ha ido, simplemente está trabajando en un nivel más profundo del que alcanzamos a ver. Su silencio no es el final, es el comienzo de algo que cuando llegue entenderás con una claridad que hoy aún no puedes imaginar. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón que reconoce su fragilidad ante tu silencio. A veces me cuesta entender por qué no escucho tu voz, porque mis oraciones parecen quedarse suspendidas en el aire, porque mis preguntas no encuentran respuesta inmediata, pero aún así aquí estoy buscándote porque sé que tu silencio no significa ausencia. Te entrego mis dudas, mis temores, mi impaciencia y todo aquello que me hace sentir perdido cuando no percibo tu guía. Te pido que me enseñes a descansar en tu presencia, incluso cuando no escucho nada, a confiar en tu corazón, incluso cuando no entiendo tus caminos. Padre, también te pido que me ayudes a reconocer las maneras sutiles en las que si estás hablando. Abre mis ojos para ver tu mano en lo cotidiano. Abre mis oídos para escuchar tu voz en lo simple. Abre mi espíritu para percibir tu paz aun cuando no haya palabras. Enséñame a recordar lo que ya has hecho por mí, lo que ya me has dicho, lo que ya me has prometido. Que tu Espíritu Santo me sostenga en los momentos en los que mi fe se siente débil y que tu amor abrace mi ser cuando el silencio se vuelva pesado. Dame la paciencia para esperar, la humildad para rendirme y la sensibilidad para reconocerte incluso en lo que no comprendo. Y finalmente, Señor, te pido que transformes este silencio en un espacio de encuentro que no sea un muro, sino un puente.
no un vacío, sino un refugio, no una distancia, sino una invitación a acercarme más a ti, que mi corazón aprenda a confiar en tu tiempo, en tu sabiduría y en tu fidelidad, que pueda decir incluso en la quietud que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo Dios, que sigues siendo mi guía. Gracias porque aunque no siempre hable, siempre estás. Gracias porque tu silencio también forma, también sana, también revela. Y gracias porque sé que tarde o temprano tu voz volverá a resonar con vida en mi comunidad. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.